Bueno, entonces ya vimos todo lo que son las papilas y demás, ¿verdad? Que dijimos que se encargan de percibir el gusto, ¿verdad? Y acá tenemos una organización, ¿verdad? De los estímulos que se van produciendo a nivel a nivel de la estructura de la lengua, ¿verdad? A nivel de la punta de la lengua vamos a tener de que los estímulos que se perciben con mayor intensidad van a ser los sabores dulces, ¿sí? En esta punta de la lengua, la parte que está en amarillo, se percibe principalmente lo que son los sabores dulces, ¿sí? A los lados y atrás de la punta, esta parte que está más verde, que está en verde, detecta los sabores salados principalmente, ¿sí? A los lados, y estos que están acá más atrás, estos que están más posteriores, ahí se detectan principalmente los sabores, los estímulos o sabores de tipo ácido, ¿sí? Y las papilas caliciformes, que dijimos que se ubica a nivel de la B lingual, a nivel del surco de la B lingual, en ese punto encontramos lo que son ellas se encargan de percibir principalmente lo que son los sabores de tipo amargos y el umami, que es un tipo de sabor que se describe, ¿verdad? Que umami, su traducción sería sabroso, ¿sí? Entonces los alimentos, o sea, los estímulos que tienen un sabor muy intenso, agradable, son percibidos también en esas zonas. Y entonces básicamente de esa forma se va produciendo la estimulación de la lengua. Obviamente todos los sabores se perciben en toda la extensión de la lengua, ¿sí? O sea, toda la lengua puede percibir sabor dulce, amargo, salado, lo que sea, ¿sí? Todos los sabores. Solo que en cada región se percibe con mayor intensidad esos distintos sabores que dijimos, ¿sí? Estímulos dulces y un sabor dulce se va a percibir en toda la extensión de la lengua, ¿sí? Pero con mayor intensidad a nivel de la punta de la lengua. Eso es lo que quiere decir esta parte. Si no es que solamente en la punta se percibe el sabor dulce, no. En toda la lengua, pero con mayor intensidad en la punta, ¿sí? Con mayor intensidad, los sabores salados se perciben a los lados de la punta, ¿sí? La región lateral de la lengua hacia adelante, ¿sí? A eso se refiere con esta imagen, ¿se entiende? Entonces, los sabores percibimos en toda la lengua, ¿sí? Bueno, ahí terminó lo que es cavidad bucal y vamos a empezar ahora a hablar de esófago, ¿sí? El esófago es básicamente un conducto de paso. El esófago permite que, lo que hace el esófago es permitir que los alimentos que nosotros fuimos ingiriendo vayan pasando desde la cavidad bucal y vayan llegando hacia el, el estómago, ¿sí? Una vez que ingerimos, masticamos los alimentos en la boca, al momento de tragar, la lengua empuja la epiglotis hacia atrás y el alimento pasa al esófago, ¿sí? Ese movimiento del paso del alimento de la boca hacia el esófago es un movimiento muy rápido, ¿sí? Para, obviamente, evitar de que la laringe quede cerrado por mucho tiempo. Entonces, es un movimiento en donde uno traga y es un movimiento rápido en el que el alimento pasa de la boca hacia el esófago y luego ya se abre, ya la lengua vuelve a su posición normal, entonces ya vuelve a abrirse la laringe, ¿sí? Presenta eso de generalidad del tubo digestivo. Toda la estructura del tubo digestivo, desde el esófago hasta el canal anal, todos tienen la misma capa. Una capa mucosa, una capa submucosa, la capa muscular y la serosa, ¿sí? La capa mucosa es la que más varía en toda la estructura del tubo digestivo, ¿sí? Es la que más variaciones tiene. Si vamos a encontrar que el epitelio de cada estructura, de cada parte del tubo digestivo está estructurado de una manera diferente. Eso obviamente para permitir que se produzca, cada estructura pueda producir su acción o sea, ustedes saben, cada estructura ya dijimos que tiene una función específica. Algunas se especializan en secreción, otras se especializan en absorción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa especialización, su epitelio se va modificando. La capa submucosa es igual en todas, ¿sí? Tejido conectivo denso y irregular en toda la extensión prácticamente del tubo digestivo.
La muscular externa también básicamente está formado por dos capas de músculo, una circular interna y una longitudinal externa. La única que suele tener tres capas es el estómago. El resto es similar, ¿sí? La serosa, que está formado por epitelio plano simple y que tiene su tejido conectivo también. Básicamente igual en todas las extensiones. Entonces vamos a ir viendo ahora la característica de cada uno. A nivel del esófago, es lo que vamos a encontrar una diferencia importante entre el resto, ¿sí? Entonces, la mucosa, como dijimos, es la que tiene mayor diferencia, la capa mucosa del tubo digestivo es la que tiene mayor diferencia entre cada una, ¿sí? Función principal, protección, ¿sí? Sirve para proteger al tubo digestivo no solo de cuerpos extraños, sino de su propia secreción. Dijimos que, por ejemplo, el estómago produce ácido clorhídrico. En condiciones normales, el ácido clorhídrico destruiría el estómago. Entonces, o sea, la propia secreción que produce el estómago en condiciones normales lo destruiría el propio estómago. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aparte de secretar ácido clorhídrico, secreta una capa que lo protege de su propio ácido clorhídrico. ¿Sí? De esa forma ella se protege de su propia secreción para que pueda funcionar correctamente. ¿Sí? Obviamente está especializado en la absorción, principalmente la mucosa de los intestinos, ¿sí? Que vamos a estar viendo cómo se va formando. ¿Sí? Y también especializado en secreción, como dijimos, principalmente a nivel del estómago. ¿Sí? Su lámina propia, la lámina propia que está por debajo del epitelio, contiene glándulas y vasos. Vamos a ver de qué a nivel de tanto la mucosa del tubo digestivo, ella contiene muchas glándulas en su estructura y básicamente para poder, como dijimos, para poder protegerse ella también de su propia secreción y de los cuerpos extraños que pueden ir ingresando con los alimentos, ¿sí? En la submucosa, tejido conectivo denso y regular. Eso no varía prácticamente, ¿sí? Contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, un plexo nervioso, ¿sí? Que vamos a escuchar en todas las extensiones que están presentes, todas las extensiones del tubo digestivo, era el plexo nervioso de la capa submucosa. Y que es el plexo, agarrar su nombre, plexo de Meissner, ¿sí? Plexo de Meissner es el plexo nervioso que se ubica a nivel de la capa submucosa y básicamente lo que hace es controlar que se produzcan, que las glándulas puedan actuar correctamente y estimula a la contracción de la capa muscular que separa la capa mucosa de la submucosa que se llama muscularis mucosae. Eso vamos a ver todo con detalle enseguida, no se preocupen. Estamos en generalidad recién ahora, de lo que es el epitelio del digestivo en sí, ¿sí? Muscular dijimos dos capas, circular interna y longitudinal externa. Ambos, o sea, casi todo el tubo digestivo tiene estas dos capas de músculo, a excepción del estómago que suele tener tres, ¿sí? La capa circular básicamente se contrae para producir la mezcla de los alimentos, ¿sí? Para que los alimentos se vayan mezclando, o sea, no en los alimentos, sino ya el quimo que se formó y demás pueda mezclarse a nivel del tubo digestivo. Y la capa longitudinal externa lo que hace es contraerse para poder enviar lo que ya pasó, o sea, el quimo para poder enviar hacia el siguiente segmento del tubo digestivo. Si se contrae, o sea, los intestinos, ellos tienen su capacidad de contracción, ellos se contraen obviamente para ir empujando ese quimo que se formó en el estómago hacia el siguiente segmento, ¿sí? Entonces, el esófago, sus cuatro capas, mucosa, submucosa, muscular. Básicamente el esófago, cuando está vacío, el esófago está aplastado, ¿sí? Estaría de esta forma. En condiciones normales su epitelio tiene algunos pliegues, ¿sí? De esta forma tiene algunos pliegues que conforman su epitelio y básicamente es un conducto que cuando está vacío esto está aplastado, ¿sí? Está con la luz prácticamente cerrada. Cuando se introduce el alimento, la presencia de estos pliegues dentro de su capa mucosa le permite al esófago distenderse. Entonces, cuando pasa el alimento por acá, ella se distiende, ¿sí? Y queda un epitelio, o sea, una luz grande
porque permite el paso de los alimentos hacia el estómago, ¿sí? Luego, cuando pasó el alimento por el esófago, ¿sí? Ese segmento del esófago que ya no tiene el alimento, o sea, ya no tiene ese bolo alimenticio, entonces vuelve a relajarse y vuelve a estar relativamente colapsado, ¿sí? Entonces, esa sería la forma en la que normalmente vamos a encontrar el esófago en la posición del esófago, ¿sí? Su capa mucosa. Básicamente el esófago lo que hace es permitir el paso de ese bolo alimentario desde la boca hasta el estómago, ¿sí? Ella no produce prácticamente modificaciones en el bolo alimentario, ¿sí? Es prácticamente, o sea, básicamente un conducto de paso del alimento, ¿sí? Entonces, como generalmente en la cavidad bucal dijimos que la acción de la misma es producir la masticación, entonces uno mastica los alimentos que va consumiendo, ¿sí? Y al tragarlo pasa al esófago. Generalmente todavía en una forma bastante sólida, ¿sí? No está, no es una mezcla, el bolo alimenticio generalmente principalmente cuando consumimos carne y demás, no pasa de forma muy blanda por el esófago, ¿sí? Tiene una consistencia relativamente sólida. Eso hace que el esófago esté expuesto a mucha fricción con los alimentos consumidos, por lo tanto necesita un epitelio resistente, ¿sí? Y cuando hablamos de epitelio resistente, siempre estamos hablando de un epitelio plano estratificado. En el esófago, el epitelio es no queratinizado, epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? A nivel de la capa mucosa, encontramos su lámina propia, ¿verdad? Que contiene tejido linfático. Dijimos al principio de la clase de que en toda la extensión del tubo digestivo vamos a encontrar tejido linfático, ¿sí? Obviamente porque el tubo digestivo está muy expuesto a los cuerpos extraños, ¿verdad? La invasión por patógenos, por lo tanto necesita de que los tejidos linfáticos estén protegiéndolo continuamente, ¿sí? Y por detrás de la capa mucosa hay una capa de músculo, ¿sí? Entonces tendríamos básicamente el epitelio, entonces sería en azul, sería el epitelio, y por detrás del epitelio, ¿sí? Vamos a encontrar de que hay una capa de músculo, ¿sí? Esa capa de músculo se llama muscular de la mucosa, ¿sí? El músculo que rodea la mucosa, muscular de la mucosa se llama esa capa de músculo. Y básicamente se utiliza como límite entre la capa mucosa y la capa submucosa. Entonces, esta capa muscular de la mucosa es la que separa a la capa mucosa del esófago de la capa submucosa, ¿sí? Básicamente eso sucede en todo el tubo digestivo. Toda la capa mucosa del tubo digestivo tiene esa capa muscular de la mucosa que lo va a separar de la capa submucosa, ¿se entiende? Entonces, esa es una característica también del tubo digestivo. Entonces, por debajo del epitelio, o sea, inmediatamente debajo del epitelio plano retificado, encontramos una capa de músculo liso, obviamente, ¿verdad? Que forma la capa muscular, o sea, forma lo que sería la capa muscular de la mucosa, ¿sí? En la submucosa, tejido conectivo denso y regular. Ya hablamos, y lo que llama la atención siempre en la submucosa es la presencia del plexo submucoso de Meissner. Se cree de que este plexo de Meissner controlaría las acciones contráctiles de la muscular de la mucosa, ¿sí? No se sabe específicamente, pero se cree de que el corpúsculo, el plexo de Meissner, que son plexos nerviosos, son fibras nerviosas que transcurren a nivel de la capa submucosa, además de controlar al tejido conectivo de la submucosa, se cree que también controla la contracción del músculo, de la muscular de la mucosa, ¿sí? Su capa muscular, como dijimos, dos capas, circular interna y longitudinal externa, solo que a nivel del esófago hay una variación importante en la capa muscular, ¿sí? En la capa muscular del esófago, o sea, recuerden la faringe, habrán visto en la anatomía faringe. En la faringe, es una capa, la faringe en sí es una estructura muscular que está formada por varios músculos de tipo esquelético, los constrictores de la faringe, ¿recuerdan? Constrictor superior, medio e inferior de la faringe. Ese músculo constrictor de la faringe es un músculo de tipo esquelético.
y ese músculo esquelético se continúa hacia el esófago en su tercio superior. O sea que si tenemos al esófago acá, no hacer un dibujo, esto sería el esófago acá y la parte superior del esófago, y en esta porción está en contacto, la parte más superior está en contacto con lo que sería la faringe. La faringe presenta músculo de tipo esquelético, y ese músculo esquelético de la faringe en su tercio superior termina rodeando al esófago, y termina rodeando ese músculo esquelético al esófago, ¿sí? En su tercio superior. Luego, a nivel del tercio medio, vamos a encontrar de que ya hay menos, sigue habiendo músculo esquelético, pero en menor proporción. Entonces, a nivel de lo que sería el tercio medio, esa capa de músculo que al principio era grueso va disminuyendo y se va intercambiando por músculo liso, ¿sí? Se va siendo intercambiado por músculo liso. Esto en azul representaría el músculo liso. Entonces, a nivel del tercio medio de la faringe, del esófago, vamos a encontrar fibras de músculo esquelético entremezclados con las fibras de músculo liso. A nivel del tercio medio desaparece esa capa de músculo esquelético, y ya en el tercio inferior tenemos de que toda la capa muscular del esófago va a estar formado exclusivamente por músculo de tipo liso, ¿sí? Entonces esa es la variación que encontramos en el esófago en su capa muscular. En el tercio superior sigue teniendo capa de músculo esquelético. En la capa longitudinal externa, ¿sí? Esa es otra cosa que me olvidé decir. El esófago tiene dos capas de músculo, ¿sí? La circular interna, que es la capa de músculo, como dice su nombre, la interna, tiene forma circular. O sea que si el esófago es redondo, entonces la capa de músculo lo rodea completamente en forma circular. A eso se refiere con circular interna. Y la longitudinal quiere decir que la orientación de la fibra sería en forma longitudinal. O sea que si dibujamos el esófago, si esto es nuestro esófago mirando hacia arriba, entonces la fibra de muscular le sigue de esta forma. A eso se llama longitudinal, ¿sí? Longitudinal externa, y la circular porque le rodea en forma de círculo, ¿sí? Va rodeando a la estructura de esa forma. ¿Se entiende por qué el nombre, verdad? Circular interna y longitudinal externa, ¿sí? Esa capa circular interna, ¿sí? La capa circular interna que recubre el esófago, que sería la primera capa de músculos, siempre va a ser liso, ¿sí? Esa capa circular externa siempre va a ser liso en toda su extensión. Lo que varía es la capa longitudinal externa. Esta es lo que va a variar. Esta longitudinal externa es la que en la parte superior del esófago es de tipo esquelético. En la parte media está entremezclada con las fibras de músculo liso. Y en la parte más inferior del esófago ya es exclusivamente músculo liso. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, arriba en el esófago, está relacionado con la faringe, y la faringe tiene músculo esquelético. Entonces, esas prolongaciones de los músculos de la faringe rodean al esófago y forman su capa esquelética en su tercio superior. En el tercio medio ya encontramos a fibras de músculo liso y músculo esquelético entremezclados. Y en el tercio más inferior encontramos lo que es, ya solamente encontramos músculos lisos, ¿sí? ¿Se entendió eso? Muy bien. Y como dice acá abajo, hay un plexo nervioso también entre esos músculos, ¿sí? Entre la capa longitudinal interna y la capa circular interna y la longitudinal externa hay una capa, hay un plexo nervioso también. En la submucosa teníamos un plexo nervioso que era el de Meissner, y ahora en la capa muscular también tenemos una capa, un plexo nervioso que es el plexo de Auerbach. Y ese plexo de Auerbach es el que controla la capa muscular externa, ¿sí? Entonces, el nivel de la capa del tubo digestivo vamos a encontrar la presencia de dos plexos nerviosos. El de Meissner
a nivel de la capa submucosa, que controla a lo que sería el tejido conectivo, al epitelio en sí, y también controla lo que sería la muscular de la mucosa, ¿sí? Y a nivel de los músculos o entre los músculos de la capa muscular, vamos a encontrar la presencia del plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Que se encarga de controlar a la acción de la capa muscular, ¿sí? Entonces, esa sería la conformación del esófago. Mucosa, recuerden, epitelio plano retificado y por debajo del epitelio plano retificado, muscular de la mucosa que lo separa de la submucosa. Entonces, si se les pregunta cuál es la estructura que separa la capa mucosa de la capa submucosa del tubo digestivo, y la respuesta es la muscular de la mucosa, ¿sí? La submucosa formada por tejido conjuntivo denso y regular, y lo más interesante ahí es que a nivel de la capa submucosa encontramos un plexo nervioso que es el plexo de Meissner, que va a controlar, o sea, que va a inervar tanto a la capa mucosa como a la capa submucosa, ¿sí? Y a nivel de la capa muscular encontramos dos tipos de músculos, circular interna y longitudinal externa. La circular interna es de tipo liso en toda la estructura del esófago, o sea que es músculo liso desde el inicio del esófago hasta su terminación. La capa longitudinal externa sí varía a nivel de la extensión del esófago, ¿sí? En el primer tercio, en el tercio superior del esófago, es de tipo esquelético, que es continuación del músculo de la faringe. En el tercio medio hay fibras entremezcladas entre liso y esquelético, y en el tercio inferior ya exclusivamente liso, ¿sí? Y entre ellos, plexo de Auerbach. Obviamente a nivel del esófago también existen glándulas, ¿verdad? Pero no son glándulas muy prominentes. En toda la extensión del esófago, principalmente en su tercio superior, vamos a encontrar a lo que son las glándulas esofágicas propiamente dichas. Estas glándulas tienen acción lubricante, ¿sí? Y básicamente secretan una sustancia con un pH ligeramente ácido, ¿sí? No es neutro, no es neutro como el resto de la secreción, pero es relativamente ácido, ¿sí? Pero como dijimos, solamente es para protección de la capa. Actúa como un lubricante, no interfiere contra el bolo alimenticio, ¿sí? No tiene función sobre el bolo alimenticio. Y después tenemos las glándulas esofágicas cardiales que se ubican en la parte terminal del esófago. Habrán visto ya que a nivel del estómago, ¿sí? Si esto es más o menos el estómago acá, este punto en donde el esófago desembocaba a nivel del estómago se llamaba cardias, ¿sí? De ahí el nombre de glándulas esofágicas cardiales, porque se ubica más o menos a nivel de la unión del esófago con el cardias, ¿sí? Esas glándulas, ellas sí tienen una secreción de moco neutro, que básicamente lo que hace es que acá en el estómago, vimos que a nivel del estómago se produce ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico en condiciones normales destruiría toda la estructura que lo compone, al estómago en sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo para protegerse de ese estómago? Y secreta una capa de moco neutro que tapiza al epitelio tanto del estómago, ¿sí? Como al epitelio de la primera porción del esófago. Y esa capa de moco que se encuentra a nivel de ese epitelio hace que se neutralice al ácido clorhídrico que entra en contacto con las paredes del estómago. Y si por alguna razón ese ácido clorhídrico del estómago pasa o sube hacia el esófago, ¿sí? Sube acá hacia el esófago, entonces las glándulas esofágicas cardiales secretan también esa capa de moco neutro que protege a la parte inferior del esófago de la acción ácida del ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Entonces es como una protección que tiene que tiene el esófago para poder protegerse del propio ácido clorhídrico secretado del estómago. En condiciones normales, ese ácido clorhídrico destruiría todos los órganos del cuerpo. Para evitar de que eso suceda, entonces el propio estómago secreta una capa de moco que lo recubre y evita que eso suceda. Y al mismo tiempo, en las glándulas esofágicas cardiales también secretan esa capa de moco para protegerse de la acción abrasiva que tiene el ácido clorhídrico. ¿Está bien?
A ver, explica muy bien, sí, qué suerte interesante. La verdad que sí, está bastante interesante. Y acá un corte de esto del esófago, donde vemos acá arriba, si se fijan, su epitelio de tipo plano, ¿verdad? Células planas en su epitelio más superficial, ¿verdad? Células de tipo plano, ¿verdad? Y obviamente muy estratificado, ¿sí? Una capa gruesa de epitelio estratificado. Por debajo encontramos por debajo de ese epitelio plano, encontramos lo que es la lámina propia y dentro de lo que es la lámina propia encontramos unos vasos sanguíneos. Acá estaría la capa muscular de la mucosa y por debajo ya es la capa mucosa de tejido conectivo denso y regular. Y como vemos acá en esta lámina, fíjense acá, esta porción sería su capa mucosa con su epitelio, ¿sí? Más abajo, esta ya sería la capa submucosa y fíjense que todo esto es su capa muscular. Acá tenemos una capa de músculo que fíjense que sus fibras se orientan de forma circunferencial, o sea que rodean a la estructura. Entonces esa es la capa circular interna. Y acá por fuera tenemos a la longitudinal externa, ¿sí? Entonces esa sería la conformación del epitelio del esófago. Y fíjense cómo la luz está colapsada con el esófago vacío. Esos pliegues que presenta, obviamente se distienden cuando va a pasar el alimento, ¿sí? Entonces, acá, capa mucosa, capa submucosa y la capa muscular separado en dos tipos de fibras musculares, circular interna y longitudinal externa, ¿sí? Y acá se ve súper bien su epitelio de tipo plano estratificado. Y fíjense ahí, a nivel de la lámina propia, fíjense la cantidad de leucocitos que se ve conformando su estructura, que forman el sistema de protección que tiene las paredes del tubo digestivo. Bueno, y hasta ahí la clase de la mañana, hasta esófago. Después continuamos a la tarde el resto, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta de esta primera parte, pueden ir preguntando. Ha habilitado notas compartidas que coloquen sus nombres para la asistencia. A partir de ahora, pueden colocar sus nombres. Entonces, hasta ahí vemos esta parte de digestivo, ¿sí? Continuamos entonces a las 11:40 de Paraguay, nuestra clase de hoy, ¿sí? 11:40 de Paraguay, llegan ahí el horario de ustedes en Brasil. Bien, nos vemos más tarde, chicos, o nos escuchamos más tarde.